Es un honor estar con ustedes. Bueno. Abdiel, este título está de agarrarse de la silla. De hecho, me voy a agarrar de la silla. ¿Ustedes leyeron el título de esta charla? Todo lo que una indumentaria trata de ocultar, todo lo que una imagen trata de ocultar, y de hecho nosotros ya pagamos para que alguien desarrolle una imagen social, en las redes sociales también. Todo lo que una imagen trata de disimular o aumentar, agrandar, en otras palabras, más allá de la naturaleza, de su esencia, de su realidad, es algo vicioso. Lo que escribí en el 1830, en uno de sus elegantes escritos, el francés Balzac, escribe que el principio se refiere a la manera de vestir. Mira, yo vine hoy más vestido, ¿no? tengo un taller de aquí, ¿no? Se puede utilizar también como una regla para eliminar lo que entendemos que es correcto. Yo cambio la forma de vestir para transformar la imagen o la forma que la gente me percibe. O transformar lo correcto por lo incorrecto. Es decir, la actitud de una persona se puede cambiar por la forma en que se viste. Es decir, y también, en otras palabras, la forma en que se puede proyectar a la vida. En consecuencia, es todo lo que nosotros llamamos un artificio, una postura artificial. Todo lo que no es natural, Juan Carlos, Fernán, usted que está allí, sobra. Y sobra porque enmascara algo que no es verdad del ser original, de algo, de aquello que Dios creó. Brutal. Es decir, la elegancia personal dentro del contexto francés se puede definir la expresión de satisfacción de uno mismo o uno misma. Con base a esta definición, parece algo bien sencillo, pero una persona elegante, una persona porque conoce su esencia, no porque viste elegante. Ahora, vamos a ver más adelante todo este proceso. ¿Qué significa elegante o elegancia desde el contexto, desde la etiología, la base? Mire lo que significa. Elegancia, dotado de gracia, noblezca y sencillez. En su raíz latina no tiene nada que ver con todo esto, lo elitista, con el nivel, con profundidad, porque me he visto tal marca. No tiene absoluto nada que ver con la moda. Y yo respeto quien quiera vestir de moda. Amén. Pero yo les quiero enseñar que vestir no necesariamente es elegancia, porque la elegancia trasciende al contexto, a la realidad de lo que yo me pongo, de lo que yo me quito. Muy bien. Vamos a entender esto. La elegancia, muchas personas en el mundo lo ha transformado, lo ha contextualizado de otra forma, de otra manera. De hecho, por eso es que se hacen cirugías plásticas, y uno de los médicos, una de las áreas médicas que más está vendiendo, que más dinero está haciendo, lo es las cirugías plásticas. Muchas personas quieren cambiarse, y vuelvo, respeto a la persona que quiera cambiarse y quiera mejorar su forma de verse, ¿verdad? Pero la forma de verse no necesariamente quiere definir, o debería, debo de aclarar, debería definir quién eres. ¿Qué es el ego? Porque el tema de hoy es ególatras, títulos universitarios y los vacíos existenciales. Ya mismo voy a llegar a la esencia de todo esto. Los egos. Hay unos pensadores asiáticos que me gustan como menciona el contexto de ego. Ego no es lo mismo que egoísmo. Ego es la forma de ver una persona, el yo y su personalidad, valga la redundancia. Es decir, el egoísmo es el fruto del ego. Por eso es que la Biblia menciona que los frutos del Espíritu son aquellos que nacen de acá adentro, no de lo que se ve, ¿verdad? Y eso lo dijo Ricard. Interesantemente, Ricard es una persona, y no quiero entrar en muchos detalles, ¿vale? Es un profesor que hizo una investigación en la Universidad de Wisconsin, pero él es asiático, él es monje. Mire lo que pasó ahí. A Ricard le colocaron 256 sensores en el cráneo, electrodos. Wow. Fue expuesto a un PET scan o un aparato magnético, a un sistema de evaluación magnética. En otras palabras, medicina nuclear, que registró una actividad en la parte prefrontal izquierda de su cerebro, que es la parte que está asociada a las sensaciones positivas. Dentro de una escala de negativo 3.3 a positivo 3, Ricard puntuó negativo 45, lo que significaba que la capacidad que tenía el profesor Ricard
monje de un área de Asia, en su mente esa capacidad eliminaba la negatividad de forma extraordinaria, de manera extraordinaria. Los medios de comunicación, escuche esto, los medios de comunicación comenzaron a decir y le dieron un título, Juan Carlos, el hombre más feliz de la tierra. Pero mire esto, en su libro En defensa del altruismo, y usted lo puede buscar en Urano 2016, caracteriza que el ego es una ficción. Es algo que existe, constantemente lo experimentamos, pero que solo existe con una ilusión. Ricard dice que el yo se adquiere en la infancia y va evolucionando y va siendo impactado por los procesos de la vida. Cuando uno se ve sometido a traumas, a situaciones emocionales en nuestra vida, y caracteriza muchas veces el sufrimiento intenso que hay aquí. Es decir, el ego es aquello que sentimos, es aquello que nos hace vulnerables, es nuestra realidad ejecutada en los sentidos. Y que esta realidad se ve amenazada constantemente con la idea de crear una imagen nueva de quién soy. Nos pasa a los cristianos. Los efectos colaterales de la reducción del ego, tan pronto comenzamos, por favor, escucha, Juan Carlos, escucha esto, Juan Carlos Moraima y mi querido Fernando. Sí. Tan pronto nosotros comenzamos a creernos que somos importantes, empezamos a perder creatividad y empezamos a perder esencia espiritual e identidad. El cantante de Rolling Stone empezó a decir que tras sus duros comienzos, es una banda de muchos años, de su éxito y su ser famoso, ¿verdad? Comenzaron a desinflar el ego porque se dieron cuenta que al final no lograban nada. La principal claridad del ser humano, la principal realidad de esencia muchas veces nos engaña. Nos lleva a crear una imagen, una esencia para que la gente nos mire y nos gustan los títulos. Eso es lo que Víctor Frankl llamó vacío existencial. ¿Quién fue Víctor Frankl? Fue un neurólogo y psiquiatra austriaco, escuche esto, fundador de la logoterapia. El doctor, desde 1942 a 1945, no estuvo en Guatemala. Estuvo en los campos nazi preso. Y fue parte de los esclavos en los campos nazi. Estuvo en 2 campos. No voy a decir los nombres porque forma una mogolla aquí, el lenguaje alemán. Para Frankl, el sentido que nosotros buscamos es un agujero. Es un hueco en nuestras vidas. En los momentos que te sientes, necesitas salir, quieres correr para llenarlo de otra cosa o otra esencia. De manera que intentamos llenar nuestros vacíos. Eso dice Frankl, que estuvo 3 años en los campos nazis. Intentamos llenar nuestros vacíos existenciales en cosas que, aunque producen una satisfacción, también esperamos que provea una última gran satisfacción. ¿Qué es eso? Sexo desmedido promiscuo. Llenar nuestra necesidad de comer en lugares carísimos. Y si usted puede, amén. O llenarnos simplemente para decir fui, no es para disfrutarlo. Y darnos la gran vida. Compro un carro carísimo, no para disfrutarlo, es para que la gente lo vea. Y como arroz con huevo todos los días porque no tengo para pagar la comida, pero sí pago un carro de $1,500. O podemos llenar nuestra vida de trabajo, yo lo hacía también. Por mi conformidad y mi convencionalidad. También podemos llenar nuestra vida de círculos viciosos. Él llama neuróticos, ¿vale? Tales como la obsesión a la limpieza, las fobias. Querer algo, pero nunca me satisface ese algo que quiero. Mire, no importa lo que hagamos, nunca será suficiente para llenar nuestro vacío. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hallar sentido a nuestra vida? Frankl nos presenta 3 acercamientos, nos presenta 3 realidades, ¿no? Una, a través de los valores experienciales, a través de los valores. ¿Qué son los valores? ¿Quién da los valores? ¿Qué fundamenta una sociedad? Los valores. ¿Quién provee?
¿quién es el creador de un valor? Dios. Porque solamente el que crea sabe cuánto vale lo que produce. Yo no sé cuánto vale este celular. Yo lo único que sé es que un día me costó algo. Pero la persona que lo creó, que falleció y murió, porque dejó 10 años de tecnología, Steve Jobs, él sabe cuánto costó, porque su vida y su sudor y su dolor y su inversión le costó más de lo que el valor yo le pongo a este producto. Segundo, la segunda forma, según Franker, de ver este contexto es la manera de hallar sentido a través de los valores creativos. Nosotros vamos desarrollando acciones, proyectos, negocios, y ahí desarrollamos valores. Ahí empezamos a contextualizar los títulos universitarios. Yo estoy aquí descargando mi corazón. Yo estoy aquí postulando que más es importante hoy la identidad de un doctorado que la identidad de la esencia de una persona. Mi hermano, y esto no nace de mí aquí, nace del corazón de Dios y de mi experiencia con mi hermano, porque hace unos días atrás él me dice: Abdiel, ¿no te has dado cuenta que el doctor y Abdiel son lo mismo? ¿No te has dado cuenta que proyectas ser doctor, pero no proyectas ser Abdiel? Mataste, destruiste la esencia del Abdiel, y quien llegó al doctorado fue Abdiel, es decir, Abdiel es primero que el doctorado. Y yo dije, espérate, es verdad, porque dentro de mi reflexión, yo tuve que decir, ojo, yo tengo que volver a redescubrir el verdadero Abdiel, no el título. Porque si logramos los títulos es un milagro. Ahora, fíjese que todo este contexto de titulizar, de darle un título a la vida, de sentirse grande, y por eso la gente compra doctorado, compran diploma, Juan Carlos, $5,000, $6,000, compra a alguien que le haga la tesis doctoral, porque quieren solamente el título, no el conocimiento. ¿Y sabes lo que yo postulo? A mí me duele porque hoy tratamos de vender, aún en la iglesia, un título, pero no la esencia de lo que somos. Y hemos exalzado el título. Yo le voy a pedir algo de favor con mi corazón, porque lo voy a decir, yo los amo, vale, yo los amo. Y yo le voy a pedir algo de favor. Desde hoy en adelante llámeme Abdiel. No me llame doctor, porque el Abdiel hace el doctor. El doctor nunca hizo Abdiel. Yo puedo perder el certificado, mi diploma, pero al final yo sigo viviendo. Claro. Ahora, existen 6 razones para reconceptualizar la importancia del título. Es más, déjame detenerme aquí. Hemos exalzado, y voy a postular esto, nosotros hemos exalzado los títulos universitarios, y la pregunta es, ¿las personas que no tienen título logra algo? Pues yo les quería decir algo. Las personas que más han logrado desarrollarse, y como le gusta mucho el dinero a la gente, ser lo maracachimba, dicen Sabana Seca, perdón, las personas que más logran económicamente no tienen un título universitario. Entonces nosotros aplastamos a alguien porque no tiene un título universitario, y pensamos que hasta el conocimiento, el verbo, la profundidad, la filosofía es menor porque yo tengo un título. Déjeme decirle, Dios coloca a la persona que le dé la gana, como le dé la gana, en la forma que le dé la gana, y el título que le dé la gana en la posición que le dé la gana, para exalzar lo que le dé la gana. Así que, lamentablemente, usted verá personas que se sentarán aquí, se sientan por el título, pero no se sientan por la esencia. Y yo creo que una reflexión de Dios para mí, y esa reflexión tiene 6 puntos, y con esto termino. Hoy como que estoy ahí. Pero porque es que me lo vivo. Hay 6 razones para reconceptualizar mi título universitario. Yo le puse cómo reconceptualizo, debo decir, el título universitario, y me convenzo mi ego para mi realidad. Número 1, nadie te va a pagar por tener el título. Hay que tener el fin a la titulitis. 2, te ayudará a que tu ego no te identifique con tu título. 3, haz una transferencia en tu realidad de identidad, porque la carrera que has logrado es una meta personal, no es una meta de nadie. Nadie te empujó a hacerlo, te dio la gana de hacerlo a usted, o a usted le dio la gana. 4, ahora viene lo interesante, hay 17 billones de personas en el mundo que han logrado un título. Tú eres uno de ellos. 5, un título universitario, no garantiza ni nunca garantizará las competencias profesionales o el éxito profesional. Y 6, el título universitario no necesariamente estará alineado a tu talento. Y termino.
En mi proceso de desarrollo académico, la primera vez que entiendo mi diagnóstico, mi realidad, fue en la universidad a nivel de maestría, porque no pasé un examen por .01. Y ese examen, pues yo lo debatí, y cuento largo corto, al final la universidad me mandó a evaluar. Me envió a evaluar a una catedrática, no puedo decir el nombre, y ella al final dijo, espérate, que hay un déficit de atención, Abdiel, tú tienes dislexia, y ella empieza a llorar. Pero me dice, ¿cómo has compensado tanto por llegar hasta aquí? ¿Cómo lo has logrado, Abdiel? Y yo tuve que llorar y mirar al cielo y decirle, porque es un milagro del cielo, no es porque yo en mi realidad humana tenía la capacidad. Por eso digo que no soy inteligente. Lo único que tengo es sabiduría del cielo provista por el Espíritu. ¿Y sabes qué pasó? Que en este debate ya yo tenía la razón por la cual no había pasado el examen. Así que yo fui con el documento de acomodo razonable, postulé en rectorías, postulé en todos los elementos. ¿Y sabes lo que me dijeron? No, es que esa carta no necesariamente va hacia atrás, es todo lo que tú vas a hacer hacia el frente. Pero yo decía, espérate, es que yo necesito tener distinción, porque en la universidad, a nivel de maestría doctoral, no hay esos componentes de que se magna cum laude, de lo que hay distinción. Y para mí era la cosita, esta puesta de distinción. ¿Sabe lo que me dijo una profesora, Abdiel? La distinción nunca determinará el éxito profesional. Y eso me lo grabé al final. Y cuando me gradué, no pasé con la distinción. De hecho, no me dieron una medalla. porque no pasé ese examen. Al final, yo invito a la reflexión, porque yo creo que Dios nos está convocando en esta pandemia a quitarnos los apellidos, los títulos, nuestros lugares académicos, porque sobre todas las cosas está Dios. Eso. Abdiel, has dicho varias cosas importantes, solamente, ¿verdad? Ahora en proceso, ya que terminaste la charla y nos tenemos un par de minutitos, dijiste en un momento dado, no quiero que me llamen doctor, llámenme Abdiel. Sí. No sé mis compañeros, ¿verdad? Pero en el contexto cuando, por ejemplo, yo lo digo, no lo digo como una forma de adularte, no lo digo como una forma de distinguir al doctor que es diferente al Abdiel persona. Sí. Creo que en el contexto, ¿verdad? Ni lo digo para adularte, ni lo digo para obtener un favor adicional de parte tuya. Lo digo como un punto en que los oyentes sepan que este recurso que traigo tiene una preparación, independientemente de su nivel de humildad y de cuánto reconoce absolutamente a Dios en su vida. Tiene una preparación académica que lo que te va a expresar desde el punto de vista de la psicología, pues constantemente estás compartiendo en esa línea, sí. Pues tiene las herramientas, tiene el entrenamiento. No hay una intención de adulación o de darte una importancia diferente a la Abdiel persona. A la Abdiel que aunque no sea doctor, eres igual de importante y serías igualmente mi amigo. ¿Verdad? En ese contexto, de todas maneras, yo terminaría haciendo como te sientas más cómodo, ¿verdad? Yo no sé si me explico, ¿verdad? Sí, claro. Lo entiendo excelente, Juan Carlos. Yo agradezco siempre el reconocimiento y el corazón que has tenido hacia mí. Por lo tanto, yo lo honro. Para mí no está mal. Así que yo, vuelvo, rectifico. Y yo agradezco la oportunidad porque nadie me conocía. Y antes de llegar a Nueva Vida, yo estuve en una radio, otra radio cristiana, y allí me acuerdo que me llamaban para insultar porque había logrado un nivel académico. Y un día una persona que estaba aquí habló con otra persona que estaba y le dijo, por favor, trae a Abdiel. Y esa persona me llamó, me dijo, hablé con Juan Carlos, voy a ponerte en prueba. Y ahí comenzó todo y yo sin conocer a nadie. Dios empezó a exponer. Ese tiempo eran 30 y pico de llamadas. La cantidad era inmensa. Y yo nunca había conocido a Juan Carlos. Si lo voy a decir hoy, Juan Carlos. Pero un día entro a la cabina, está Juan Carlos, porque las personas que le tocaba el programa en la tarde no estaban. Y Juan Carlos me dice, yo te escucho. Yo te he oído. Y me parece muy bien. Así que desde esa perspectiva, ¿verdad? Yo
aprovecho este tiempo para honrar la oportunidad que me ha dado y honrar la experiencia de demostrar quiénes realmente somos. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Yo creo que el punto donde trae Abdiel la parte es la confrontación de su hermano. Sí. Cuando su hermano le dice, es que es Abdiel quien llegó a ser doctor. Sí. Ajá, exacto. En ese sentido, pero también, oye, uno se ha ganado, hay un trabajo, ¿verdad? Y los títulos no se llevan en la pared, se llevan en el corazón, a veces hasta en silencio. Y nada, yo creo que por esa línea es que... Me encanta lo que él dice, porque estoy seguro que Abdiel y Magdiel no se pusieron de acuerdo. Oye, Magdiel lo dijo también. Y una porción de Sí. lo que Magdiel expuso esta mañana Sí, va en esa fue misma esa. dirección. Claro. Yo creo que tú estás hablando de algo demasiado importante. Yo creo Sí. que personas que se han preparado académicamente, que es extraordinario, han descansado más como si el ser fuese el título. El título. Correcto. Y Abdiel lo que está diciendo, no, papá. Sí. Tú puedes haber estudiado 12 años con un megadoctorado magna cum laude, pero si ese título te dañó como persona, dejaste de ser la persona extraordinaria que bendice, que enseña, que es humilde, pues el título mejor es que lo queme. Y estaría totalmente de Sí, acuerdo con eso. sí. Yo no tengo un título porque no llegué a esos niveles universitarios, pero si yo dijese que soy el maracachimbe porque tengo esta emisora de radio, soy el dueño, pues sería un tonto. Porque lo importante no es ser el dueño de Nueva Vida, es Juan Carlos Matos, que sería Juan Carlos Matos con Nueva Vida o sin Nueva Vida. Es la misma persona. Claro. La emisora no me hace, ¿entiendes? Entonces, ese mensaje está súper claro y yo creo que mucha gente lo tiene que escuchar. Esa es la reflexión. No existe un resumen mejor que lo que Juan Carlos acaba de mencionar. Ese es el resumen y la reflexión. Tenemos que volver a nuestra esencia, es lo básico, sí, claro. yo creo. Y toda esta reflexión viene de mi proceso. Alguien dirá, bueno, que el proceso es lo acepta, es mi proceso, ¿vale? Ajá. Y bien, gloria a Dios. Pero algo tenemos que reflexionar nosotros porque tenemos que volver a la realidad, a nuestros valores. Claro, claro. Tremendo. La esencia. Hay ocasión es. para atender gente, o sea, te llaman y pueden hacer cita contigo. Sí, el teléfono de la oficina lo voy a dar porque es que es increíble la cantidad de llamadas que recibo. Y yo con mucho gusto, si tuviera todo el tiempo, me puede enviar texto 787, ese es mi número personal, 787-587-0353 y la oficina es, déjame buscar aquí que todo es nuevo, ¿no? El teléfono de la oficina es 787-705-4427. Ya comenzamos las redes sociales, pronto vienen los podcasts, viene YouTube, algo extraordinario que Dios está haciendo. Qué bueno. Tremendo. Excelente. Muchas Gracias, bendiciones. Abdiel. Un honor. 8:55 de la mañana. Buenos días, Puerto Rico.